se me había vencido el plazo de esa plataforma. Listo, dale. Ok, ciclos biogeoquímicos. ¿Qué es un ciclo biogeoquímico? Un ciclo biogeoquímico es el movimiento de nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, calcio, sodio, azufre, fósforo, potasio, carbono y otros elementos entre los seres vivos y el ambiente mediante una serie de procesos, producción y descomposición. Ok, ciclo del nitrógeno. El ciclo del nitrógeno es el conjunto cerrado de procesos biológicos y abióticos que se basa en el suministro de ese elemento a los seres vivos. Es uno de los más importantes ciclos biogeoquímicos del que depende el equilibrio dinámico de composición de la biosfera. Ciclo del oxígeno. El ciclo del oxígeno es la cadena de reacciones y procesos que describen la circulación del oxígeno en la biosfera terrestre. Al respirar los animales y los seres humanos tomamos el aire del de oxígeno que las plantas producen y luego exhalan gas carbónico. Ciclo del hidrógeno. El ciclo del hidrógeno es aquel proceso en el que el hidrógeno se desplaza por medio del agua alrededor de la Tierra, siendo así parte esencial de la composición química y atómica de ese elemento. Ciclo del calcio. El ciclo del calcio es la circulación de calcio entre organismos vivos y el medio que los rodea. El calcio es un mineral que se encuentra en la litosfera formando grandes depósitos de origen sedimentario que emergieron de fondos marinos por levantamientos geológicos. Ciclo del azufre. El ciclo del azufre se refiere al ciclo biogeoquímico mediante el cual este elemento químico se puede encontrar en la naturaleza en sus diversas formas, como por ejemplo el sulfato. Simplemente no le tienen seguido pues a mantenerlas arregladas. Porque hay gente que... ¿Listo? Bueno, a ver, dame un momentín. Bueno, algo importante, digamos que cuando saquen fuentes de internet tienen que poner al final de dónde las sacaron, ¿no? Digamos que la mayoría de la información ustedes la sacan de otras fuentes, pueden ser de libros o de páginas de internet, etcétera, tienen que poner de dónde la sacaron también. Y no solo para ti que no, sino para los demás, cuando hagan la presentación o las próximas presentaciones que tengamos, mejor pongan imágenes donde se pueda ver cómo es que se está dando el ciclo o cada uno de los ciclos de los cuales estamos hablando. Y recuerden que estos hacen parte también del biotopo, ¿no? Listo. ¿Quién sigue? Ahí ya está la nota en la plataforma del colegio. ¿Listo? Ah, bueno, Tique, ya te habilito. Dame un momentín. Ya. Uy, no, espera. Ya. Habilita tu micrófono. Profe, Ya. es que, digamos, ahí yo quería pues meter imágenes de cada ciclo, ¿cierto? Sí. Pero lo que pasa es que en Canva,
pues no, o sea, no era, no se podía como tal, sino que ahí venían imágenes y yo lo que hice fue utilizar como plantillas donde no habían ese tipo de espacios ¿para qué? Para crear para poner la imagen. Sino que yo lo quería hacer, pero la verdad no me dejó, o sea, no me lo permitió la ¿Sabes plataforma cómo lo como puedes tal. hacer en Canva? Le das, buscas una imagen en Google, le das copiar a la imagen, clic derecho, copiar y la pegas y ahí te la deja poner. ¿Sí? Sí, sí, señor. Pero entonces es que, digamos, yo también ya había manejado Canva, pero para un folleto, y Ajá. ahí sí me lo dejó hacer. Me lo dejó pues pegar con control V, pero entonces, digamos, esta vez ya no quedaba encima del texto, entonces pues no se veía muy presentable. Bueno, entonces, bueno, ahí sería para la próxima, que recuerde que la evidencia de la, en la segunda semana de la segunda evidencia más bien, eh, también vamos a hacer una exposición, ¿no? Entonces, para que miren diversas alternativas que les permita hacer lo que ustedes quieran, ¿listo? Sí que me dice cuál es mi nota, bueno, pues está subiendo las notas, pero pues se cayó el wifi acá en mi casa. Dicen, ay, profe, ¿por qué están conectados? Porque el computador lo tengo por cable. Entonces ahorita las actualizo y las pueden ver de una vez en la plataforma, ¿listo? ¿Quién sigue? ¿Quién quiere pasar? Lo estoy haciendo. ¿Qué casallos, hermano? No, y no alcanza a pasar, chino. ¿Quién? ¿Alguien? ¿Ninguno? Dejamos hasta ahí la participación de clase. Recuerden que eso es una tercera nota, amigos. Frankie, bien, hermano, bien. Me gusta su iniciativa. Espero le habilite el micrófono o qué. ¿O tiene audio o qué? Habilita el micrófono, ya. Bueno, pues, bueno, ya. Dice, Se ahogó, Frankie. sí, pero ahí casi me ahogo ahí. Vale, pues. Bueno, ahí esto quedó más, ahí, las imágenes. Bueno, y Esa pues letra, Frankie. dice, el ciclo del agua. El ciclo hidrológico se define como la secuencia de fenómenos por medio de las cuales el agua pasa por la superficie terrestre en la fase de vapor a la atmósfera y regresa en sus fases líquida y sólida. La transferencia del agua desde la superficie de la Tierra hacia la atmósfera en forma de vapor de agua y se debe a la evaporación directa, a la transpiración por las plantas y animales y por los sublimación y pues me apaga leer, bueno, no metas. El ciclo hidrológico. El ciclo del agua es el proceso de circulación del agua entre los distintos comportamientos se forman la hidrosfera. Se trata de un ciclo bioquímico en el que hay una intervención mínima de solo reacciones químicas, porque el agua solo se traslada de unos lugares a otros o cambia de estado físico. Ciclo del oxígeno, CO2, es utilizado en la respiración aeróbica de las plantas y animales. En este proceso, átomos de oxígeno se combinan con átomos de hidrógeno, formando moléculas de agua. El agua formada en la respiración, llamada como agua, no me acuerdo porque pues ahí está tapando por mí. Bueno, y pues, no, pero ya. Ya, hermano, ya. Nah, este man, nah, Frankie.
No, mentiras. Digamos que tú tienes ahí un par de imágenes, pero pues digamos que para la exposición hace falta explorarlos más. Te puedes basar es más, uno puede explicar muy bien los ciclos, pero sin tener nada de texto. ¿Sí? Ahí está, bueno, toca mirar, me gustó cuando explicaste la parte del ciclo del agua y el ciclo del oxígeno, porque, y bueno, también obviamente toca hablar del hidrógeno allí, porque recuerden que todos estos se combinan, ¿no? Todos se combinan eh, para poder crear moléculas, como por ejemplo el agua, ¿sí? Entonces, digamos que cuando nosotros hablamos del ciclo del oxígeno, por ejemplo, pues también toca hablar del ciclo del agua. Y también hay una cosa muy importante que habló Frankie respecto al ciclo del agua, y es que el ciclo del agua también está o sucede directamente en nuestro cuerpo, ¿no? O en, bueno, en todos los seres vivos que necesitemos el agua como tal para vivir, que somos la mayoría. eh, Cuando hacemos el proceso de sudoración o evaporación, ahí se está contribuyendo a el ciclo del agua. Así no lo veamos, ¿sí? Incluso cuando hablamos, salen pequeñas gotas con agua, cuando respiramos, cuando exhalamos, sale agua, ¿sí? Entonces eso hace parte también del ciclo a una pequeña escala, pero que se va a sumar, ¿cierto? A las nubes o a este vapor de agua que después va a pasar a ser otra vez agua líquida, ¿listo? Entonces, Frankie, para la próxima, pues utilizar más el elemento de las imágenes y eso, pero ahí estamos bien, bien. Listo, sigue Jerónimo Valentía. Ya puedes dejar de compartir, Frankie. Gracias. Jerónimo. Jerónimo. Espérate, te habilito el micrófono. Habilita tu. Ya. 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 Bueno, pues buenos días. Hola. Pues voy a hablar de los ciclos biogeoquímicos. Yo empiezo hablando del ciclo del fósforo. Este ciclo inicia cuando un ser vivo toma fosfatos de los alimentos y del agua que ingiere. Entonces, en este caso podemos ver a un ser vivo, que en este caso es una vaca, que se puede estar alimentando del pasto o la hierba, y esta haga materia orgánica o defeque, el fosfato regresará al suelo y el agua, o sea, regresará a lo mismo que ella se alimentó. Las plantas absorben el fósforo que se encuentra en el suelo y este le ayuda en el crecimiento y también participa en la fotosíntesis. Esta misma materia orgánica es arrastrada por la lluvia hacia los ríos y mares donde se encuentran rocas a las que se adhiere. En el momento que las rocas entran en contacto con la atmósfera, hidrosfera y biosfera, se descomponen, haciendo que el fósforo vuelva al suelo y se repita el ciclo. Este ciclo forma parte de las macromoléculas de mayor importancia, como el ADN, el ARN o el ATP, adenosín y trifosfato. En consecuencia, resulta imprescindible para la obtención de energía a nivel bioquímico, así como para la replicación de la vida y la transformación hereditaria. El ciclo del carbono. El dióxido de carbono en la atmósfera es absorbido por las plantas y convertido en azúcar por el proceso de la fotosíntesis. Los animales comen plantas y al descomponer los azúcares dejan salir carbono a la atmósfera. Los océanos, el suelo. ¿Qué? Me perdí. Listo. Bacterias y hongos descomponen las plantas muertas y la materia animal, devolviendo carbono al medio ambiente. El carbono también se intercambia entre los océanos y la atmósfera. Esto sucede en ambos sentidos en la interacción entre el aire y el agua. Ese ciclo vemos como el efecto invernadero es un fenómeno que ocurre en forma natural y beneficioso en las actividades. ¿Qué?
en la atmósfera. No obstante, su efecto puede ser modificado por actividades humanas que aumentan la concentración en la atmósfera, sí, de muchos de los gases que lo producen. El uso de hidrocarburos y combustibles fósiles por parte del hombre rompe el equilibrio del ciclo del carbono y del dióxido de carbono, que vuelve a la atmósfera en proporciones mucho mayores que las correspondientes a su ritmo. El ciclo del nitrógeno. El nitrógeno atmosférico se fija en el suelo por diferentes bacterias a través de procesos metabólicos convirtiéndose en compuestos, como el amonio o el amoníaco, transmitido a las plantas y por medio de estas a los animales, los que a través de su orina expulsan amoníaco, volviendo al suelo para continuar con el ciclo. La orina sirve de alimento a otro tipo de microorganismos de acción nitrificante, o sea que descomponen el amoníaco y lo oxidan en nitratos, NO3, y nitritos, NO2. Se descomponen las moléculas de nitrito y nitrato, obteniendo energía para vivir y liberando de vuelta a la atmósfera el nitrógeno en estado gaseoso para que el ciclo pueda recomenzar. El ciclo del oxígeno. La presencia del oxígeno es necesaria para que los seres vivos lleven a cabo una de sus funciones principales, la respiración. El oxígeno se encuentra en la atmósfera de donde es tomado por los seres vivos para completar los procesos naturales. Este ciclo pasa por una etapa donde los seres vivos que contienen clorofila utilizan el dióxido de carbono, el agua y la luz solar para obtener energía y nutrientes, liberando oxígeno al medio ambiente, llamada fotosíntesis. Los seres vivos inspiran oxígeno y expulsan dióxido de carbono mediante el proceso respiratorio. Es decir, que la etapa de la respiración en el ciclo del oxígeno es un proceso necesario para la vida, ya que es el intercambio de gases que realizan los seres vivos y su interacción con el ambiente, el cual consiste en la entrada de oxígeno al cuerpo, la salida de dióxido de carbono del mismo. Profe, yo creo que hasta ahí. Pues ahí están los otros procesos, pero Sí, sí, dale, no hay problema. Mira, Jerome, la cuestión es que hay mucha letra, ¿sí me entiendes? Lo mismo. O sea, tienes que, para las próximas exposiciones, utilizar más los elementos de las imágenes para no leer. Y por último, pues poner las fuentes. Hay algo muy importante que tú estás diciendo y era respecto al nitrógeno. Nosotros debemos tener en cuenta algo muy importante, el nitrógeno, además que conforma nuestro ADN, o sea, nosotros somos lo que somos gracias al nitrógeno, porque el ADN es básicamente nitrógeno, ¿sí? Pero nuestros productos de desecho, ¿sí? Cuando hablamos de las heces, ¿cierto? Del popó, como le decimos coloquialmente, cuando hablamos de la orina, eh, ahí se está liberando nitrógeno todo el tiempo. Nosotros también nos podemos intoxicar si no liberamos nitrógeno. Incluso cuando estamos sudando se libera nitrógeno, ¿sí? Y lo mismo hacen las plantas, ¿sí? Hay plantas que tienen grandes cantidades de nitrógeno y entonces digamos que este ciclo va a ser muy importante también porque va a estar en mayor cantidad en nuestra atmósfera, ¿sí? Es el gas con mayor cantidad, el nitrógeno gaseoso es el que está en mayor cantidad en nuestra atmósfera, no es el oxígeno. ¿Listo? Muy bien, Jerome. ¿Quién quiere seguir? A los que pasaron, a los que ya pasaron, ya tienen su nota ahí en la plataforma, ya pueden ver completica su nota de la primera evidencia. A los que no han pasado, pues no, porque hace falta la nota de socialización, ¿no? Sara me dice, profe, yo quiero pasar, pero es que estoy desde el celular y no sé si se puede compartir la pantalla. Sí se puede, sí, claro. Si tienes la presentación ahí en el celular, si te deja, claro. Lo que tienes que hacer es darle compartir pantalla y en tu celular, manejándolo normal, abres la presentación como si tú misma la estuvieras viendo, ¿listo? Toca hacer la presentación obligatoria para sacar 100, sí. Si no, pues no, pero la nota será más bajita.
Entonces, ¿quién se le mide? Si quieres hacerle de una vez en los que, a ver. Bueno, Alfonso me dice que tiene el video, pero se le dañó el audio. Entonces, pues puedes hablar. Si quieres lo expones y hablas. Bueno, estoy repasando para exponer, dice Gabriel. Ya va, ya terminó. Ujú. Zapata de una, papá. Comparte pantalla de una vez. Ya te habilito el micrófono. ¿Necesitas micrófono? Ya te lo habilito igual. Ya, ahí puedes hablar. Bueno, el primero es el ciclo del nitrógeno, que se podría decir que es uno de los ciclos más importantes, ya que ayuda a mantener el equilibrio del ciclo natural de la Tierra. Se conoce que el nitrógeno es un elemento básico para los seres vivos, ya que permite elaborar aminoácidos, ADN y proteínas. Este ciclo no se podría completar sin algunas plantas y bacterias especializadas, ya que ellas son las únicas que pueden absorber el nitrógeno sin antes pasar por su ciclo, y ellos se encargan de suministrarlo al suelo para el consumo del resto de los seres vivos antes de que se vuelva nitrógeno gaseoso y vuelva a empezar el ciclo. El ciclo del agua es el proceso de transformación y circulación del agua en la Tierra. Este proceso se basa en el traslado del agua de un lugar al otro, o lo que se podría interpretar como un cambio de estado, como por ejemplo de estado gaseoso a líquido, de estado líquido a gaseoso o sólido. Esto varía según los factores del ambiente como la temperatura o la humedad, o lo que se conoce como condiciones ambientales. Este ciclo se conoce como uno de los más importantes, ya que determina el nivel de los ríos, lagos, mares y océanos. También es el responsable de varios cambios a nivel climático y es fundamental para el mantenimiento de la vida y de los ambientes de la Tierra. El ciclo del carbono. Este ciclo tiene muchas características, por lo cual lo hace indispensable para la vida, como por ejemplo que está presente de manera indiscriminada en toda la Tierra, tanto en la fauna y la flora y en la materia no viva. Por lo tanto, es indispensable para la renovación, recomposición, alimentación y sobrevivencia de la vida en la Tierra y todos sus demás elementos. También ayuda a que la Tierra tenga una temperatura óptima y haciendo la vida viable. Este ciclo del carbono inicia cuando una planta realiza el proceso de fotosíntesis absorbiendo luz y dióxido de carbono. Cuando esa planta muere, el dióxido de carbono es absorbido por el suelo para después convertirse en distintos combustibles fósiles. Cuando se utiliza, vuelve a la atmósfera o cuando un ser vivo se alimenta de la planta absorbiendo el dióxido de carbono para convertirlo en azúcar o glucosa y sacándolo por el proceso de respiración para que vuelva a la atmósfera y se repita el ciclo. Yo creo que ahí estaría bien, profe, porque este sí es muy largo y el otro es el del oxígeno. Listo, listo. Pero entonces, Sebastián, mira, caemos en el mismo error. Igual es normal porque es la primera presentación que tenemos. Pero para las próximas no vamos a tener tanta letra, ¿listo? Listo, profe. Y mira, apóyate en las imágenes. Ahí la imagen te está diciendo, por ejemplo, si tú ves, está la luz solar, como yo les había explicado. Es más, creo que era con la misma imagen. Y era, todos los seres vivos tenemos carbono. Recuerda que todos los seres vivos somos orgánicos. Yo les había explicado que los seres orgánicos éramos los que teníamos carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Mira que son ciclos biogeoquímicos, ¿sí? Sí. Pero estamos conformados principalmente por carbono. Entonces, todo lo que tú estás viendo en la imagen te va a ir orientando y lo puedes explicar solo con ella, así como yo suelo hacer en las clases que rayo y todo esto en la pantalla, lo puedes hacer de la misma manera para las próximas presentaciones. Listo. Para Para no no tener copiar y tanto. pegar. Sí. Igual puedes sacar información, pero entonces que no sea tanta. ¿Listo? Igual para todos, Listo. no solo para ti. ¿Listo? Para los Listo, demás. profe. Igual yo entiendo que es la primera presentación. Ahí en la plataforma ya está la nota. ¿Listo? De tu primera evidencia. Listo, profe. Listo. ¿Quién más quiere pasar?
Listo, Sara. Excelente. Espérate, te habilito el micrófono. Tienes que habilitarlo, dale en tu micrófono para poder hablar. Ya. Ya. Listo, dale. Ciclos biogeoquímicos. El ciclo del carbono. El dióxido de carbono en la atmósfera es acumulado en vegetales en forma de grasas y después los herbívoros se alimentan de la planta para obtener energía. Y después de esto continúa la cadena alimenticia hasta llegar a los seres humanos. Así se devuelve a la atmósfera por medio de la respiración. Pues acá podemos ver la imagen. El ciclo del nitrógeno. Los organismos vivos no pueden utilizar el nitrógeno puro en la atmósfera. Para esto se convierte en nitrato orgánico, que se consigue a través de la fijación biológica. Esto es combinar nitrógeno y oxígeno para ser enviado por las precipitaciones a la superficie terrestre. El ciclo del azufre. El azufre se incorpora a los vegetales para que los consumidores primarios los adquieran. El azufre llega a la atmósfera como sulfuro de hidrógeno o dióxido de azufre, proveniente de los volcanes. El azufre se combina con el agua en la atmósfera formando ácido sulfúrico y es ahí como se produce la lluvia ácida. El ciclo del agua. El ciclo hidrológico se define como la secuencia de fenómenos por medio de los cuales el agua pasa de la superficie terrestre en la fase de vapor a la atmósfera y regresan sus fases líquidas y sólidas. La transferencia de agua desde la superficie de la Tierra hacia la atmósfera en forma de vapor de agua se debe a la evaporación directa, a la transpiración por las plantas y animales y por la sublimación. El ciclo del oxígeno. El CO2 es utilizado en la respiración aeróbica de las plantas y animales. En este proceso, átomos de oxígeno se combinan con átomos de hidrógeno, formando moléculas de agua. El agua formada en la respiración, llamada como agua metabólica, es en parte eliminada para el ambiente a través de la transpiración, de excreción y de heces y en parte utilizada en procesos metabólicos. Y pues ahí están las fuentes de consulta. Ya, profe. Listo. Importante que pusiste las fuentes, ¿listo? Eso es muy importante, pero mira que lo mismo. O sea, está bien, explicaste algunos ciclos, sobre todo el del azufre, que es muy importante. O sea, el ciclo del azufre es fundamental porque va a generar ciertas condiciones climáticas especiales como, por ejemplo, algunas condiciones de acidez y además que va a ser un elemento que va a surgir de la interacción con los volcanes, ¿no? Sí. Entonces, digamos que eso fue muy importante. Ahora, te podías apoyar también mucho en las imágenes. Ahora, pues obviamente, pues estás en un celular, es más difícil señalar, pero pues está bien. Y igual para todos, poner las fuentes de consulta, así como hizo la compañerita, ¿listo? Ahí en la plataforma del colegio ya está tu nota. ¿Listo? Dale, profe. Gracias. Listo, Sara. Excelente. ¿Quién sigue? ¿Que ninguno más? Ya, ahí dejamos la participación de clase, ahí acaba. No más. Nadie más va a participar. Casallas, hágale. Si nadie. Listo, Pérez, bien. Hágale.
Hola, profe. Listo, ya de una. Listo, profe. Bueno, como va a comenzar explicando qué son los ciclos biogeoquímicos. Los ciclos biogeoquímicos son el movimiento en circulación de los principales elementos biológicos y geológicos como el agua, el azufre, calcio, carbono, fósforo, nitrógeno y oxígeno. Esos son, bueno, unos ciclos biogeoquímicos que intervienen en un cambio químico desde el entorno que rodea. Bueno, voy a comenzar con el ciclo del agua. Este ciclo también es llamado ciclo hidrológico y consiste en que el agua va a tener varios procesos. Bueno, el agua va a pasar por varios cambios de estado. Por ejemplo, de estado, así como lo dijo Sebastián, de cambios como de sólido a líquido o líquido a sólido. Bueno, se comienza cuando el agua que está en la superficie se evapora y a medida que sube el aire se pone más frío, la temperatura disminuye y las gotas de agua se juntan y forman una nube. Esto se conoce como la condensación. Esta luego hace llover y eso se conoce como la precipitación. Luego se hace el proceso de infiltración y, bueno, por último ocurre la escorrentía, que es el proceso para que el agua vuelva a llegar a los océanos, mares, o vuelva a ocurrir el mismo proceso. El ciclo del carbono. Esto ocurre cuando las plantas hacen la fotosíntesis y liberan glucosa y oxígeno. Bueno, la fotosíntesis es el proceso en el que las plantas recogen luz solar, agua y dióxido de carbono para generar glucosa y oxígeno que los seres vivos necesitan para respirar y obtener ATP. Cuando nosotros respiramos, liberamos dióxido de carbono. Bueno, las fábricas también generan demasiado dióxido de carbono, pero las plantas lo utilizan para liberar glucosa y oxígeno. Bueno, eso ya se lo expliqué. Este ciclo también es fundamental para la regulación del clima, igual que el del azufre. Son regulados. Bueno, este es el ciclo del carbono, la fotosíntesis, los restos orgánicos, todo. El ciclo voy a explicar el ciclo y por último el ciclo del fósforo. Este no le tengo letra porque es muy fácil. Bueno, comienza con los fosfatos. Eh, bueno, las plantas recogen los minerales y bueno, ahí va pasando por la cadena trófica. Los consumidores primarios los consumen, luego los secundarios y así. Luego, cuando estos mueren, la tierra recoge fósforo y las bacterias descomponedoras lo vuelven a formar.